Que tengas una tarde muy bendecida en este día tan especial. Te deseo que Dios te bendiga tu salida como también tu entrada. En esta tarde les saludo en el amor de Dios a todas las personas que puedan conectarse mediante este medio. En esta tarde quiero compartirte un texto que nos dice, en este texto, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Nuestro tema que vamos a hablar en esta tarde es sobre la perseverancia y constancia. Cuán importante es en nuestra vida perseverar, pero perseverar en las cosas buenas que nos ayude a edificarnos como persona. No sé cuántos de nosotros podemos o seguimos perseverando en todo lo que queremos lograr en nuestra vida. Saludando a todas las personas quienes en esta hora ya se van conectándose. Espero que tu día la estés pasando bien. Lo que yo he aprendido es que la persona debemos saber vivir el presente. A veces a la mente se nos viene el pasado. El pasado es pasado, ya fue ya. El presente es hoy. Como dice su nombre o como lo dice la palabra presente, presente es un regalo. El día de hoy es un gran regalo para ti y para mí. Y el futuro pues es incierto. Nadie sabe del futuro, solamente el futuro está en las manos de Dios. Pero si quieres cosechar algo bueno en el futuro, hoy en el presente tienes que sembrar. ¿Cómo vas a sembrar en el presente? Pues viviendo bien, haciendo el bien. Porque dice, todo lo que siembra, eso mismo cosechará el hombre o la persona, ¿no? Entonces en esta hora vamos saludando a todas las personas quienes se van conectando ya mediante este medio. Muchos saludos en casa a su familia, a todos sus seres queridos. Que Dios los bendiga, les proteja grandemente en todo lo que puedan emprender en la vida. Porque mientras la persona está en vida, pues siempre tiene planes, metas, sueños, anhelos que cumplir, como son las metas físicas y también que son las metas espirituales. Entonces, en esta tarde, nuestro tema es sobre la perseverancia y la constancia. ¿Cuán importante será en la vida de la persona perseverar? ¿Será importante la perseverancia y la constancia en nuestras vidas? Claro que es muy importante la perseverancia. Por eso nos dice este texto o este pasaje en la Biblia, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este versículo o este texto nos está hablando de nuestra vida, pero de nuestra vida espiritual, no es de nuestra vida física. Nos habla de nuestra vida espiritual. Por eso nos dice este texto, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Nuestro tema es la perseverancia y la constancia. Cuán importante es en la vida del ser humano la constancia y la perseverancia. En todas las áreas de nuestra vida
es muy importante ser constantes. La constancia nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos. La constancia nos va a ayudar a seguir adelante. Simplemente esta palabra tan pequeña pero que tiene un gran significado, esta palabra constancia. Pregúntate, ¿eres constante en tu vida espiritual como también en tu vida física? ¿Eres constante? En tu vida espiritual te hablo de las cosas de Dios. ¿Eres constante en tu oración? ¿Eres constante escudriñando, leyendo la palabra de Dios? ¿Eres constante en los ayunos? ¿Eres constante en las cosas de Dios? ¿Eres constante en todo lo que quieres lograr en las cosas espirituales? ¿Eres constante o hay momentos en que te desanimas? Es muy importante ser constantes. Ahora te pregunto de tu vida física. ¿Tienes esa meta de lograr algo, alguna cosa material o un objeto o en tu persona? Y pregúntate, ¿eres constante? ¿Eres constante en lo que quieres lograr? ¿O lo estás haciendo, algo te ha fallado, no te ha salido bien y abandonas ese proyecto, lo dejas en medio camino o sigues hasta lograrlo? Porque de nada no nos va a servir si nosotros no somos constantes. ¿Cuántas veces en nuestras vidas dejamos de ser constantes, dejamos de perseverar? La perseverancia, la constancia nos va a ayudar a lograr lo que queremos en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro matrimonio, si somos constantes, si somos perseverantes en dominar nuestro ser, como también en nuestro esposo, nuestros hijos, esto nos va a ayudar al final a lograr un matrimonio construido. En nuestra economía, si somos constantes, somos perseverantes, pues vas a poder lograr una economía estable o vas a saber administrar lo poco o lo mucho que Dios te bendice. Con los hijos eres constante, eres perseverante en la manera de enseñarlos, de educarlos, de inculcar los valores. Siempre estás, mientras está viviendo bajo de tu techo, estás constante con los hijos, orientándole, dándole a conocer los valores, enseñándole, instruyéndole, sembrándole una pequeña palabra en su corazón. Estamos constantes porque dice, como dice la Biblia, ¿no? El padre que ama, corrige o disciplina al hijo. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a corregir? Pues hablándole los valores, sembrándole una palabra de Dios en su corazón. Porque dice la palabra, cuando tú lo compartes, esta palabra no queda vacío, sino que esta palabra queda sembrado. Esta palabra es viva e eficaz. ¿Y cómo se vuelve ríos de agua vida? Es cuando lo compartes. Si no lo compartes todo lo que tú sabes, pues simplemente se estanca. ¿De qué sirve a la persona o al ser humano si no lo comparte lo mucho o lo poco que sabe? La vida se ha hecho para compartir y para aprender a diario. Yo aprendo hasta de un niño. A diario es un nuevo día, es una nueva oportunidad que aprendemos cosas nuevas a diario. Si la persona ha dejado de aprender, pues está muerto en vida. Yo no sé cuántos libros te lo estás leyendo, yo no sé cuántos libros ya de la Biblia, que es un libro, una biblioteca completa, no sé cuántos ya te lo has leído.
Si una persona dice saberlo todo, pues es una gran mentira, porque nosotros desde el momento que hemos llegado a esta tierra o desde el momento que hemos nacido, pues estamos en constante aprendizaje. Por eso nuestro tema de hoy es la constancia y la perseverancia, ser perseverantes. Perseverar aunque no ves los resultados. Cuando tú empiezas a emprender o cuando tú empiezas un negocio, ya sea físico o digital, muchas veces al inicio pues no ves el fruto. Pero ¿qué tienes que hacer? Seguir, continuar, perseverar con constancia. La constancia, la perseverancia va a hacer que nosotros logremos lo que queremos. En otros países, las personas que tienen 80 años están planeándose sus metas. ¿Te imaginas? ¿Y tú cuántos años tienes? Tal vez digas, ya soy una persona muy adulta, ya no, o para qué, no. Porque un día cuando nos toca irnos de esta tierra, vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho, de lo bueno y de lo malo. Mientras Dios te regala vida, haz el bien. ¿Y cómo vamos a hacer el bien? Perseverando, siendo constante en lo que tú quieres lograr en esta vida. Si ya no tienes metas ni sueños en esta vida, pues estás muerto en vida. Y mañana más tarde, cuando te toque partir de esta tierra, ¿cómo vas a ser recordado? ¿O cómo quieres ser recordado? ¿Quieres que te recuerde el nieto, el bisnieto, como la abuela que simplemente paraba durmiéndose? ¿Quieres que te recuerde que no te importaba nada, ahí vivías tranquilamente en tus laureles? ¿Así quieres que te recuerde? ¿O quieres que te recuerde como una persona luchadora, como una persona que siempre ha perseverado, una persona constante, que ha logrado una cosa, otra cosa, y si es que no lo ha logrado, pero que te recuerde en esa lucha de lograr? ¿Cómo quisieras que te recuerden? Quisieras que te recuerden como aquella abuela o aquella persona que ha luchado hasta el final, que nunca se ha rendido a pesar de las circunstancias. En verdaderamente yo personalmente, yo la admiro, aquellas personas o aquellos matrimonios que han superado todo y son ejemplos. En esta misma hora puedo saludar aquí a la señora Severina Antonio Rudas. Es una persona que yo lo conozco, ¿no? Es una persona que lo conozco y lo admiro. Le admiro por su constancia, su valentía de mujer. Le admiro por el matrimonio que va llevando años y años. ¿Cuántas cosas esta mujer habrá tenido que pasar? Habrá tenido que superar, pero todo lo ha hecho a base de constancia, de sacrificio, porque un matrimonio, bien sabemos las personas mayores, el matrimonio es para las personas valientes, y una de ellas pues está viendo esta transmisión en esta tarde. Les saludo, muchos saludos para su esposo, para sus hijos, señora Severina Antonio Rudas. Es de respeto, ¿verdad? Aquellas personas que han superado todo en todas las áreas de su vida, no se han rendido. Formar un hogar, formar un matrimonio es para los valientes, es como el Evangelio. El Evangelio es igual, es para los valientes. Por eso este texto nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Nos habla de nuestra vida espiritual. Si nosotros como personas no dejamos a un lado la perseverancia, perseveramos en las cosas de Dios, una vez que has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador,
te has bautizado y estás en el camino de Dios, pues tienes que perseverar, venga lo que venga, pase lo que pase, seguir adelante en ese camino que Dios te puso. Eso no es para una bendición tal vez que puedas recibir en tu vida física. Eso es para tu vida espiritual. Cuando un día te toque partir de esta tierra, de este mundo, pues tu espíritu dice vuelve a la presencia de Dios, a quien lo ha dado la vida, a rendir cuentas. Pero mientras que nuestra carne se vuelve polvo de la tierra, de polvo hemos sido formados y a polvo volveremos. Para eso es este texto cuando nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es para nuestra vida espiritual y en nuestra vida física también la perseverancia va a hacer que tú logres lo que te propones. Solamente con la perseverancia y la constancia. Tal vez has empezado algún proyecto, algún negocio, como de antes lo decía. El negocio puede ser físico como también digital o virtual, pero tal vez no ves los resultados. Pero te digo en esta tarde, no dejes de perseverar, persevera, continúa y al final vas a ver los frutos. Todo sacrificio que tú hagas tiene recompensa. No hay nada que puedas hacer en este mundo sin recibir recompensa. Es la ley de la vida. A toda acción hay una reacción. Lo que uno siembra, tarde que temprano lo cosecha. Cuando tú tal vez no has sembrado nada, y vas a ese lugar o a esa chacra a cosechar, ¿qué cosecharás si nada has sembrado? Si es que has sembrado, pues puedes ir con toda confianza a cosechar porque sabes que tú has sembrado. Por eso es muy importante ser constantes. Sé constante, seamos constantes en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la economía, aún en nuestra persona. Trabajar en uno mismo, pero de manera constante. Muchas veces nosotros mismos nos abandonamos, dejamos de ser constantes, dejamos de darnos tiempo para nosotros mismos. Muchas veces, en especial las mujeres, vivimos abandonadas. Te olvidas de ti, estás al pendiente del esposo, estás al pendiente de los hijos, estás al pendiente, si eres cristiana, tal vez estás al pendiente de tus ayunos, de las oraciones, de ir a congregar a una casa de oración, estás pendiente, pero te abandonas, no te abandones. Si tú estás bien como persona, como madre, como hija, como esposa, pues el resto también va a estar bien. Primero, uno mismo hay que ser constante con nosotros mismos primero para que los demás también sean constantes. ¿Y cómo vamos a ser constantes con nosotros mismos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Tienes que buscar una área de tu vida. Yo te pongo un ejemplo. En estos meses, ya van casi para 5 meses, estoy siendo constante levantándome a las 4 de la mañana. Es una de las áreas que estoy trabajando en mi vida. Pero no levantarme para sentarme, dormitando o para ir esperar que amanezca, no. Sino en primer lugar encomendando mi vida, mis necesidades en las manos de Dios. Yo creo que todas las personas tenemos esas necesidades. Tenemos necesidades físicas como también necesidades espirituales. No sé cuál sea tu necesidad, pero en medio de tu necesidad sea constante. Si le estás pidiendo a Dios por un trabajo, sé constante.
Aunque no veas el resultado o la respuesta, pero sé constante en tu oración. A su tiempo, Dios te va a escuchar tu clamor, tu petición. No es el tiempo de ti, es el tiempo de Dios. Él te va a escucharte, pero en su momento. Y el tiempo de Dios es perfecto. Él no llega, dice, antes ni después. Él te va a escucharte, pero sé constante, persevera, sé constante. La perseverancia y la constancia es muy importante en nuestra vida. Por eso nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Salvo, pero en tu vida espiritual y en tu vida física. Si tú eres perseverante, constante, si tú no te rindes, vas a lograr esa meta, ese objetivo. Yo creo que todas las personas que gracias a Dios estamos con vida, pues tenemos esos sueños, esas metas. No vamos a decir para qué, si ya Dios Cristo vuelve mañana, pasado o al otro año, ya para qué. No, mientras hay vida, trabaja, trabaja, como si nunca te vas a morirte. Pero también busca la presencia de Dios, ayuna, ora, como si Cristo volviese mañana. No te descuides, porque un día de todo vamos a dar cuenta, de todo. Dice, nos vamos a presentar ante Dios y vamos a dar cuentas de lo bueno, de lo malo que has hecho mientras estabas vivo. Porque todos un día nos vamos a irnos. ¿Quién me diría aquí en los comentarios, sabes qué, hermana, yo me voy a quedar o yo no creo que me vaya de este mundo? Todos un día nos va a tocar partir de esta tierra y para eso tenemos que estar preparados. Por eso dice la Biblia, ¿qué ganará el hombre si su alma se pierde pero se gana todo el mundo? Tampoco nos sirve. Tú puedes trabajar, 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 enfocarte en tus metas sin desviarte para la derecha ni para la izquierda, abandonando tu vida espiritual solamente en lo físico, solamente para tu carne. Y puedes hacer muchas cosas, puedes comprar casa sobre casa, terreno sobre terreno, carro sobre carro, tiendas, no lo sé, todo lo que quieras. Te puedes comprar hasta el mundo. Te puedes ganar todo el mundo con tu trabajo, con tu sacrificio, con la fuerza que te da Dios. Pero ¿de qué sirve si tu alma se pierde? Si tu espíritu no está preparado, ¿a dónde te vas a ir el día que te toque partir? ¿Qué cuentas le vas a darle a Dios? Porque dice la Biblia, el espíritu vuelve al que le dio, o sea, vuelve a Dios. ¿A qué? A dar cuentas. Y tu carne vuelve a ser polvo de la tierra. De polvo hemos sido formados, a polvo volveremos. Por eso es muy importante ser constantes, perseverar, pero en todas las áreas, en tu vida física y en tu vida espiritual, que es lo más importante. Siempre, siempre, si conoces la palabra de Dios, estás en el camino de Dios, ya has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, congregas en una iglesia, eres bautizado, yo te animo, yo te recomiendo que siempre pongas las cosas de Dios adelante. Las cosas que tú puedas hacer para tu vida física, ponlo un poco atrás. Por eso esta palabra se cumple cuando nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida. Las demás cosas que tú quieres van a ser añadidas. Dios mismo te va a ayudar. Si estás orando, estás clamando por un trabajo, Dios te va a darte ese trabajo. Dios te va a ponerte esa oportunidad que tanto buscas. Pero también como persona
tienes que tomar acción, no solo es pedirle. Sé que nos dice su palabra, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Pero no solo es pedir, sino también es tomar acción. ¿Y cómo vas a tomar acción? Tomándolo esa oportunidad, tomándolo esa iniciativa. Tienes que sentirte incómodo, tienes que empezar a buscar, a indagar. Y de esa manera se te van a presentar también las oportunidades. Ahora tenemos muchas oportunidades que la vida nos presenta a todos, sin excepción, a todos. Pero el que desea nomás la toma. Los demás simplemente somos espectadores, vemos. Y a veces, muchas veces, ¿por qué? A veces nos confunde cuando nos dice que el dinero es malo. El dinero no es malo. El dinero es bueno. El amor al dinero, eso es malo. No sé cuántas veces tal vez te lo han dicho, el dinero es malo y por eso no lo tomas esa oportunidad, lo dejas, lo abandonas porque piensas que el dinero es malo. El dinero es bueno, pero si tú amas más que a Dios al dinero, ay, sí es malo el amor al dinero. Una persona que conoce la palabra de Dios no puede amar a dos, como es el dinero o las riquezas y las cosas de Dios, ¿no? No puede, dice. Entonces el dinero es bueno, el amor al dinero, eso sí es malo. Por eso es muy importante en nuestras vidas ser constantes, siempre seamos constantes. No te canses, sea constante en tus oraciones. Si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré, nos dice la gran promesa de Dios. Créele en esa palabra, pero también tienes que tomar acción, acción. ¿De qué te sirve orar y orar? Pasó 5 años, 8 años, 15 años y sigues orando sin tomar acción. También es tomar acción y siempre orar con acción de agradecimiento. No sé por qué circunstancia en tu vida puedes estar atravesando, pero siempre dale las gracias. Que no te importe la circunstancia, que te importe ¿para qué te está pasando esa circunstancia? ¿Para qué? Para que Dios te muestre nuevas misericordias, nuevas oportunidades. Entonces esta palabra o este texto en esta tarde nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es en nuestra vida física y en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física, pues con esa perseverancia y constancia lo vas a lograr lo que te estás proponiendo. No importa que ahora no veas el resultado. No importa si no ves los frutos. Pero a través de tu constancia, de tu disciplina, de tu perseverancia, lo vas a lograr. A diario propónete de levantarte temprano, de ganarle al sol. Todos tenemos las mismas horas, pero depende de ti que tú ganes esas horas. Gánale esa hora levantándote temprano. Levántate las 4 de la mañana, las 3 de la mañana, las 5 de la mañana. Ponte esa meta de ganarle al sol. Ponte esa meta de levantarte temprano y hacer algo extra. No lo sé. ¿Quieres algo? Pídele a Dios. Dios te va a responderte. Y a su tiempo Él te va a escucharte. Él no es hombre, está en espíritu. Él nos oye, parece que no te oyese, parece que Él no está contigo, pero su promesa dice, así como estuve con Moisés, estaré también con ustedes. Él nos da esa promesa tan fiel, tan verdadera de estar con nosotros. Puedes estar atravesando en tu vida un peor momento, no lo sé,
Pero recuerda que todo es para algo. Todo lo que pasa en la vida tiene un porqué, tiene un para qué. Nada de lo que nos pasa es casualidad. Entonces, en nuestras vidas es muy importante la constancia y la perseverancia. Seamos constantes, no te descuides en ninguna área de tu vida, sea constante. No ves un resultado, tal vez no ves esa respuesta, pero no te canses, no te canses, que Dios también te va a escucharte a su tiempo. Créele en las tantas promesas que tiene para cada uno de nosotros. En mi vida hubo momentos en que tal vez pasé el desierto, años atrás, y yo declaraba, cuando ya conocía la palabra de Dios, declaraba y decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y te invito a que tú declares esa palabra. Tal vez no tengas nada, pero declara, dile, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Créele en esa promesa, créele en esa palabra. Y ahora también, como les digo, voy levantándome las 4, las 5 de la mañana y le estoy creyendo en esta palabra que dice, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Y sabe Dios qué es lo que mi corazón anhela, qué es lo que yo le estoy pidiendo. Y así también conoce Dios lo profundo de tu corazón. Tus anhelos más preciados solamente conoce Dios. No lo conocen tal vez tus padres, tu esposa, tu esposo o los hijos, no lo sé, pero quien conoce lo profundo de tu corazón, tus anhelos, es Dios. Pídele en oración, arrodíllate, pídele. Señor, tú conoces lo que yo quiero, lo que yo anhelo, ayúdame a cumplir, ayúdame a lograr. Tienes que pedirle, dice la palabra, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Pero sin cansarte, no sea que un mes pides y al otro mes ya se te olvidó. No, tienes que ser constante, constante. Por eso nos dice su palabra para nuestra vida espiritual como también para nuestra vida física. El que persevera hasta el fin, tienes que perseverar con constancia hasta el fin, hasta el final, porque siempre en nuestra vida vamos a necesitar algo, siempre, siempre. Como decía, ¿no? En otros países la persona tiene 80 años y se está trazándose sus metas. Pero tal vez en la realidad, cuando ya pasas tal vez los 60, los 70, puede llegar a tu mente, ¿para qué ya? No. Sea recordado mañana más tarde cuando te toque partir de esta tierra, sea recordado como una persona que ha luchado, como una persona que ha trabajado, como una persona que ha logrado lo que se ha propuesto. Vas a ser recordado cuando un día te toque partir. Yo hace 6 meses lo perdí a mi madrina de matrimonio. Y pues ahora lo recuerdo como una persona valiente, como una persona trabajadora, luchadora, y le admiro. No ha dejado deudas, ha dejado fortuna. Mira, quisiera ser recordado así. El día que te toque partir de esta tierra, quisieras ser recordado por tus bisnietos, como la abuela tal vez dormilona, que después de almorzar, boom, se tiraba a la cama a descansar. O quisieras recordar como aquella abuela luchadora que agarraba un libro, se ponía a leer, que agarraba una mercadería, se salía a vender, no tenía esa vergüenza. Porque déjame decirte, la vergüenza, la falta de ingeniarse, no te va a traer ni un céntimo, ni un dólar, ni una moneda. Deja la vergüenza, deja el miedo y sigue adelante. Porque tu necesidad, ¿quién conoce? Dios.
sea persistente. Si tú has terminado una carrera universitaria, eres profesional, ¿por qué has terminado? Porque has sido constante, has sido perseverante. Por eso has culminado esa carrera con la ayuda y con la sabiduría que Dios te ha dado. No olvides nunca. Por tu constancia. Si tú no hubieses sido constante, pues hubieras abandonado en el primer siglo, en el cuarto siglo, no lo sé, en el primer momento que te sacabas mal una nota o no podías hacer tu práctica, ahí hubieses abandonado. Voltea atrás y ve, mira todo lo que has avanzado, mira todo lo que has logrado. Con la ayuda de Dios has avanzado. Con la ayuda de Dios has logrado todo lo que estabas queriendo en esta vida. Y ahora tal vez dirás, pero ya soy adulta, que ya pasé los 60, ¿para qué? No, sigue, porque mientras hay vida hay esperanza. Trázate nuevas metas, nuevos sueños. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, mi vejez me da miedo. No, tú tienes que mentalizarte que tu vejez va a ser una etapa más bonita de tu vida. ¿Por qué? Porque vas a poder disfrutar más. Los hijos, cada uno, se irán ya a formar su familia. Si la vida o Dios te lo permite todavía llegar a esa edad, pues tienes que disfrutar esa edad. Tienes que tal vez, ¿no? Dedicarte ya más a las cosas de Dios, predicar la palabra, viajar de un lugar a otro lugar, porque ya no va a haber necesidad de cuidar de tus hijos, porque ellos, como tú ahora ya saliste a formar tu familia, así también ellos se van a ir a formar su propia familia. Entonces, pues si tal vez dices, pero mis nietos, tus nietos ya no es tu obligación. Tú como madre, como padre, ya cumpliste de velar por tus hijos. Los nietos ya son secundarios. Tu obligación, tu responsabilidad es tus hijos. Los nietos ya son secundarios. Entonces, cada etapa de tu vida disfruta. No tengas miedo a la vejez que tal vez nos va a tocar vivir de aquí a unos años, si Dios todavía nos regala la vida. Va a ser la mejor etapa de nuestra vida. Yo tan solo ponerme a pensar me llega tanta alegría en que ya no voy a tener esa responsabilidad, tal vez de estar cuidándolos, de estar ahí con los hijos, cocinándole, lavándole, ya no, porque ya van a formar su hogar y pues yo tengo que salir ya a predicar, caminar, viajar. Ve, ponte esa meta y no te sientas triste, no esperes, si tú te pones triste, ay, ¿cómo será mi vejez? O ¿cómo estaré? Pues en tu mente te estás poniendo ese miedo, estás con ese miedo, no tengas ese miedo. Confía en la palabra. ¿Qué dice la palabra en el libro de Salmos? En la vejez aún tus huesos serán vigorosos. Nos dice la palabra, tienes que creerlo en esa palabra. Mientras que Dios nos regala esta vida, sea constante. No te canses de ser constante, de ser perseverante. Persevera en todo lo que quieres, persevera. ¿Te gusta emprender? Pues persevera. Que no te dé esa vergüenza, que no te dé. ¿Sabes qué es vergüenza? Para todos los que están viendo, se han conectado en esta hora. Para mí, en personal, vergüenza es robar. Eso a mí me enseñaron desde niña. Vergüenza es robar. Desde niña, ¿verdad? Yo agradezco a mis padres que siempre nos ha inculcado los valores y nos ha inculcado los negocios. Todos mis hermanos han terminado una carrera, hemos terminado una carrera profesional, pero no ejercemos. Nos hemos dedicado a los negocios físicos, no ejercemos nuestra carrera. Y no me da vergüenza no ejercerlo, pero cuando no lo sabía, cuando no me autoeducaba, muchas veces decía, no hubiese ejercido, pero ese es otro tema, ¿no? Ser esclavo del Estado.
Y si te gusta leer, te invito pues que leas el libro Padre Pobre, Padre Rico, ¿no? Que nos enseña a autoeducarnos. Entonces la vida está en constante, es ser constante aprendizaje. Diario estamos para aprender, a diario, a diario. Entonces, en esta tarde nuestro tema fue la constancia y la perseverancia. Seamos constantes y perseverantes. Nos dice Dios en su palabra, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero eso es para tu vida espiritual. ¿De qué sirve que te ganes todo el mundo si tu alma se pierde? Puedes ganar casas, terrenos, carro sobre carro, todo te lo puedes ganar para tu vida física, pero si tu alma se pierde, ¿a dónde se va? Como decía de antes, el espíritu vuelve a Dios que le dio y tu carne pasa a ser polvo de la tierra. Vuelve el espíritu a rendir cuentas. ¿Qué estamos haciendo con la vida que Dios nos está regalando? Que no te importe tu edad, la edad simplemente es un número. Que no te importen los años que tienes. Como dije de antes, hay personas en otros países a la edad de 80 años están trazándose su meta para su vida física. Y tú como persona, para estos años o de aquí a 2 años, ¿cuál es tu meta que quieres cumplir, que te estás trazando? Porque recuerda, un día vas a dar cuenta de todo a Dios. ¿Cómo quieres ser recordado el día que te vayas de esta tierra, el día que te toque partir de este mundo? ¿Quieres ser recordada como la abuela que se ha rendido, como la abuela que se paraba durmiendo? ¿Así quieres ser recordada o quieres ser recordada una abuela luchadora, que has luchado hasta el final, que siempre has sido constante en tus cosas, que no te has dejado vencer por esta vida? Porque la vida se ha hecho para los valientes. Simplemente las personas valientes seguimos adelante. Es como delante lo decía, es como el matrimonio, ¿no? El matrimonio es para los valientes, como el evangelio también es para los valientes. Entonces, en nuestras vidas, la perseverancia y la constancia es muy importante. Siempre seamos perseverantes. Persevera en lo que tú quieres lograr. Persevera, no te desanimes. Y cuán importante pues es perseverar para nuestra vida espiritual. Cuando este texto nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Persevera, no te desanimes, sigue adelante, sea constante en lo que te propones. Mientras hay vida, hay esperanza. No sé qué meta tienes trazado para tu vida física. En eso persevera, sea constante. No sé qué meta tienes trazado en tu vida espiritual. También sea constante. Créele en esa palabra. A diario propónete de ganarle al sol. Al diario trata de levantarte lo más temprano que puedas. Sea lo que sea o venga lo que venga, siga adelante. Que no te importe la circunstancia que puedes estar atravesando. Porque todos en la vida, mientras Dios nos regala esta vida, siempre vamos a atravesar tal vez momentos difíciles, vamos a pasar aún desiertos, pero todo es una enseñanza, todo es un aprendizaje. Si una persona ya deja de aprender, una persona me dice que está muerto en vida, es la persona que dice que ya lo sabe todo. Nadie sabemos todo, sino a diario aprendemos, a diario descubrimos.
Y cuán más importante o más valioso, ¿no? Sería que te pongas pues a escudriñar la palabra, porque la Biblia es un libro, como dice su nombre, Biblia, es una biblioteca completa, donde encuentras todos los consejos para tu vida. Cuán importante en nuestras vidas perseverar, persevera. Si has terminado esa carrera profesional es porque un día has perseverado. Si has logrado, no sé, adquirir algo que tú querías, es porque un día no te has rendido. Si tú vives en esa casa que tú vives, es porque un día has trabajado con la ayuda de Dios y no te has rendido. Si tú llevas ese matrimonio difícil que es de construirlo, las personas que tienen o llevan el matrimonio por años lo saben. No es tan fácil. ¿Por qué lo llevas ese matrimonio o por qué has construido ese matrimonio? Pues porque eres una persona constante, perseverante. En todas las áreas de nuestra vida, la perseverancia, la constancia nos va a ayudar. Estas dos palabras pequeñas parece que no tienen significado, pero es muy importante. Imagínate en la primera discusión o en el primer problema que haya pasado en tu matrimonio, hubieras dejado de ser constante, hubieras dejado de perseverar, ya te rendías como estuvieses ahorita. Estarías pues, ¿no? Con un hogar tal vez destruido, ¿no? Con los hijos, no lo sé, pero en verdad admiro aquellos matrimonios que han perseverado, han sido constantes, sin importarle nada, ¿no? Han tenido esa mira de seguir adelante. Y como decía aquí, pues saludo a la señora Severina Antonio, muchas felicidades y que Dios te siga dando más sabiduría para que puedas guiar el matrimonio que llevas como ejemplo hasta ahora. Saludamos también al señor Heraclio, a Edecita, muchos saludos también a Cintia, Alejandro. Saludamos también, saludo a mi mamá Eva Barzola. Muchas bendiciones, mamá. También ¿no? Un ejemplo de matrimonio. Bendiciones, mamita. Bueno, ¿no? Se me quieren salir las lágrimas, pero seamos constantes y perseverantes en todo, en todo. También saludamos a Marlene, muchas bendiciones desde donde nos ves. Dios te bendiga y siga adelante, ¿no? La constancia en todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, en la economía, en todo, ser constantes. Bueno, soy una persona muy sensible, se me salen las lágrimas, pero seamos constantes. Mientras Dios nos regala la vida, seamos constantes y agradecidos. Que Dios los bendiga grandemente. Bueno, vamos a estar transmitiendo así videos en vivo a diario. Y les saludo en el amor de Dios. Sigamos adelante. La vida se ha hecho para los valientes y tú eres uno de los valientes. Siga adelante, no abandones la constancia y la perseverancia. Persevera, persevera, persevera. Aunque no ves los resultados, persevera. El que persevera hasta el fin será salvo en su vida espiritual. Y en tu vida física, si perseveras hasta el fin, también lograrás esa meta que te propones. No sé cuál sea la meta que te estás proponiendo. Y recuerda, un día cuando te toque partir de esta tierra, ¿cómo quieres ser recordado? Quieres ser recordado como la persona, como la abuela que se ha rendido aún en su matrimonio, en su economía, con los hijos, no lo sé. ¿Quieres recordar como la abuela que se ha rendido o quieres ser recordada
como la abuela que ha luchado hasta el final por lo que quería o por lo que se trazaba. ¿Cómo quieres ser recordada? Si eres una persona cristiana, ¿cómo quieres ser recordada? Tal vez, ¿no? En medio de tus dificultades, en medio de tus circunstancias. Mi abuela estaba en la casa de Dios doblando su rodilla. Mi abuela seguía en el camino de Dios a pesar de las aflicciones que estaba atravesando, pero ella estaba ahí constante. Así quiere ser recordada. ¿Cómo quiere ser recordada? Mañana más tarde, cuando te toque partir, ¿quieres dejar en el banco deudas o quieres dejar fortuna? Esta depende de nosotros. Sea perseverante, constante. Te invito a que te compres una Biblia y empieza a escudriñar, a leer la palabra de Dios, que ahí Dios tiene muchas promesas para ti y para mí. Muchas bendiciones. Saludamos una vez más a todas las personas que se han conectado. Saludamos a Noya, a Belia, muchas bendiciones. Dios te bendiga. Saludo también a mi mamita Eva Barzola. Mamá, Dios te multiplique las fuerzas y gracias por inculcarnos todos los valores. Gracias, mamá. Saludamos también a Marlene, muchas bendiciones, Marlene. Saludamos a Alejandro. Dios te bendiga, te guarde tu salida, entrada. Saludamos a Edicita. Dios te bendiga, hermana mía. Saludamos a Severina, Antonio y a su familia. Dios te bendiga grandemente. Mujer ejemplo para mí, aún en el matrimonio. Muchas bendiciones. Sigue adelante, señora Severina Antonio. Dios te bendiga. Muchas bendiciones a todos. Aunque Severina es mi tía. Muchas bendiciones, tía. Bendiciones a todos y gracias.